Hola, hola, bienvenidos a Conectados, este podcast semanal donde abre un espacio para que todos podamos participar de una manera u otra. Y este tema es muy importante. Vamos a aprender de Jesús y conectarnos con la palabra. Así es que este es uno de los temas más importantes de la lección y estoy muy contenta de estar con Cintia aquí, que vamos a abrir juntos este episodio. Sí, estamos muy felices de compartir un nuevo episodio con ustedes. No se olviden de compartirlo. Y hoy en específico vamos a hablar de un tema muy profundo, pero súper importante: el pecado, el evangelio y la ley. Y aunque muchas veces cuando escuchamos la palabra pecado va automáticamente en algo malo o nos sentimos incómodos, pues Jesús habló muchísimo sobre este tema y quiere decir que eso va más allá de una sola palabra, Ujú. habla más de eso, habla de nuestra relación con Él. Sí, exacto. Muchas veces el pecado lo ponemos como cosas visibles, que roban, que hacen cosas que no deben de hacer, pero si estudiamos bien el Sermón del Monte, vemos que va mucho más profundo. Él habló del corazón, de las intenciones, incluso hasta de los pensamientos y nuestra verdadera condición espiritual. Y hoy vamos a descubrir por qué la ley de Dios no existe para condenarnos, para destruirnos, para juzgarnos, sino para mostrarnos quién realmente es Ujú. Jesús y cuánto necesitamos de Él. Así es que bueno, vamos a empezar ahora sí. El problema del pecado. Algo que impacta muchísimo es entender que el pecado no solamente nos hace cometer errores, sino nos separa de Dios. Vivimos en una sociedad donde muchas veces el pecado se normaliza. Ya ahorita definitivamente lo que vemos es de que puedes hacer lo que quieras, sigue tu corazón y no importa, tú sigue adelante. Se normaliza, se vuelve tan normal el pecar, se vuelve común, vuelve aceptable. Incluso hasta es algo divertido, es lo que vende, es lo que todo mundo está haciendo. Y no, o sea, en las redes sociales, ¿no? Ujú. Nos metemos y vemos cosas que no están bien, es obvio que no está bien, pero como dices, es lo que vende, es lo que da views, es lo que genera el dinero. Sí, y Jesús nunca minimizó el pecado, porque solo él sabía el daño que el pecado produce. Así es. Y en Isaías 59:2 nos dice esto: las iniquidades de ustedes han hecho división entre ustedes y su Dios. O sea, no es solamente el nosotros estar haciendo un pecado, sino cada vez nos estamos alejando de Dios. Y el pecado destruye relaciones, trae culpas, ansiedad, orgullo, heridas y muchas veces va endureciendo el corazón sin que nos demos cuenta. Llega a ser tan triste el pecado en nuestra vida que nos acostumbramos a él y dejamos de sentir esa necesidad de nuestro Dios. Eso es lo peor. Y Cintia, estabas mencionando el Sermón del Monte y Ujú. esa es una ampliación de la ley total. Hablamos mucho del Sermón del Monte y lo hablamos, pero a veces no lo entendemos. Ujú. Y aquí nos viene algo bien importante. No está hablando de reglas externas o de cosas que uno dice, oh, hice esto, hice el otro, sino está llegando al corazón de cada una de las personas, más allá de las acciones. Exactamente. En este Sermón del Monte se le habló a todas las personas que estaban ahí, pero principalmente a los fariseos. Ellos creían que estaban bien, creían que estaban en la iglesia, haciendo todo, que su corazón era de que yo amo a Dios porque estoy haciendo todo exactamente como Dios Él lo está pidiendo y hasta más, ¿no? Y era más porque ellos cumplían cosas visibles. De, pues sabemos que no podían ni caminar ni una milla más el sábado y cosas se tenían que purificar, lavar, cosas muy visibles. Ayunaban, oraban en público, daban diezmos, seguían rituales, pero Jesús veía algo que nadie más veía. Veía el corazón de cada uno de ellos. Y hablamos de los fariseos y me encanta porque los podemos entender. Ay, Ujú. estos fariseos, ¿cómo es posible? O sea, iban a la iglesia, ayunaban y todo esto y estaban tan lejos de Jesús. Ay, qué fariseos. Ujú. Pero desgraciadamente esa historia se repite y se repite con nosotros, porque podemos ir a la iglesia y vernos muy cristianos y tener exactamente el atuendo de un cristiano y venir con la Biblia, la lección, el himnario, el libro que estamos estudiando de la hermana G. de White y todo. Pero eso no significa que estemos
cerca de Jesús. No significa que ya dejamos el orgullo, el resentimiento, incluso que tengamos una desconexión total de Jesús. Exactamente. Y Jesús empezó a dar su sermón y empezó a ampliar la ley de una forma muy, muy fuerte. Empezó diciendo cualquiera que se enoje contra su hermano. Imagínate, ¿cuántos de nosotros no nos hemos enojado? Exactamente, cualquiera que se enoje contra su hermano. O sea, él no solo estaba hablando de un asesinato, de algo que ya vemos en la Biblia, no matarás, no cometerás adulterio, no. Cualquiera que se enoje contra su hermano está diciendo que el odio y el enojo también destruyen. ¿Hacia dónde lleva ese odio y ese enojo? Exacto, y es que uno piensa, ay, pues es que yo no he matado a nadie, o sea, no, ¿cómo? Y Jesús dice, bueno, ¿qué es lo que ha habido dentro de tu corazón? Y ahí nos podemos detener porque muchas veces nosotros decimos que le caiga un rayo, o ojalá que le pase algo, y no lo estamos haciendo con nuestras acciones, pero sí con nuestro pensamiento y qué hay dentro de nuestro corazón. Podemos sonreír por fuera, pero estar realmente carcomidos por dentro con esta amargura que poco a poco nos está destruyendo. Exactamente, y lo más triste es que llegamos a justificar ese enojo que sentimos. Es que me hicieron daño, es que yo tengo la razón, es que ellos empezaron, pero mientras más alimentamos ese enojo, más nos estamos alejando de nuestro Dios, más se aleja la paz de nosotros. Decía la lección, ¿hasta qué punto llega el enojo? Velo bien, piensa bien, ¿hasta qué punto llega el enojo que empieza a afectar tu relación con Dios? Es que ya no oro porque siento este enojo, es que ya no voy a la iglesia porque ahí están los hermanos y tienen que saber que me hicieron daño. ¿Hasta qué punto estamos dejando llevar ese enojo? Y hasta dónde llevamos nuestras prioridades, porque ya nuestra prioridad no es venir a adorar a Dios, nuestra prioridad es a enseñar el enojo o a no venir porque no queremos ver a ciertas personas y eso nos aleja de Dios, no nos mantiene cerca. Y lo hemos visto en otras lecciones. Nosotros para reconocer nuestra necesidad, necesitamos correr a Dios, no alejarnos. Y esto afecta obviamente la relación interpersonal con nuestra comunidad espiritual y afecta este sentimiento hacia nuestro Dios, nuestra adoración. Crea esta desconexión. Y otro de los mandamientos que puso más profundo habla sobre la lujuria. Y ahí también rompe completamente con la mentalidad superficial que tenemos. Porque ahí él empieza a decir, porque el que mira con deseo, o sea, el pecado no empieza solamente con la acción, empieza en la mente, en lo que alimentamos, en lo que permitimos entrar al corazón, a nuestros ojos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahorita ya podemos, como decíamos hace ratito, ir a las redes sociales y ver muchas cosas que alimentan esa lujuria, que alimentan ese deseo de ver a las personas como no deberíamos de verlo, porque cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué estamos alimentando en nuestra mente? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos haciendo? Que estamos normalizando. La hermana White nos habla mucho de las avenidas del alma, cuidarlas. Y a veces, últimamente lo hacemos como, oh, es que es muy exagerado. O sea, es un video. ¿Qué pasa si veo este video? O, ay, es una serie. No pasa nada. Pero una serie, la veo otra vez, veo otro tipo de series, va escalando. Y mi mente, en lugar de estar pensando en cosas positivas, en cosas que me acerquen, en cosas que me lleven a querer estar en comunión con Dios, pues estoy pensando en unas cosas inapropiadas. Y si lo ponemos a jóvenes o adolescentes, muchas veces esas cosas inapropiadas no van ni siquiera con su edad. Entonces hay que tener mucho cuidado qué estamos alimentando, qué deseos estamos alimentando. Y entonces Jesús nos dio ¿cómo se podría decir? Un escudo contra todo esto. Y usa expresiones muy, muy radicales, ¿verdad? Si tu ojo te hace caer, quítatelo. Si tu mano, córtatelo. Pero no lo hagan, era una expresión. Exactamente, no literalmente porque no quería que alguien se hiciera daño, sino porque estaba mostrando qué tan serio es el pecado, qué es lo que te hace caer, qué es lo que te hace alejarte de Dios. Quítalo, aléjalo, porque
el pecado no tenemos ni siquiera, a lo mejor porque ya vivimos tantos años con él que lo hemos normalizado, no tenemos ni idea del daño que está haciendo, pero él nos está advirtiendo, es algo grande, es algo horrible, por favor, no lo hagas. Y esas frases que son muy radicales, yo creo que las estaba diciendo para atraer la atención. Justo lo que estábamos haciendo ahorita. Sácate el ojo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Claro, porque no empezamos brincando de un extremo a otro. Empieza en pasito a pasito, en pasito a pasito. Jesús entiende que el pecado nunca se queda pequeño, sino, recuerdo mucho a mi mamá que decía, ¿por qué no mentir? Y eso me decía siempre que estaba chiquita. Es que una mentira lleva a otra. Y me decía, tú empiezas con una mentirita chiquita, pero para cubrir esa mentira, tú tienes que decir otra. Y para cubrir esas dos, tienes que decir otra. Y así te vas. Y cuando menos lo piensas, tienes un nido de mentiras y es mucho más difícil salir de él. Entonces es igual con cualquier pecado. Empieza con un pensamiento tan chiquito. Y lo vamos haciendo grande, 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 hasta que genera la acción. Y entonces ahí Dios empieza a hablarnos más y más de cómo podemos llevar a cabo todo esto. Y una de las partes más difíciles que llevo a compartir en el Sermón del Monte es amen a sus enemigos. Eso créanme que no es natural y que no es nada fácil, nada fácil. Pero es algo que Dios nos dijo que hiciéramos por amor a nosotros, para que no guardáramos en nosotros ese rencor, ese odio. Qué fácil es amar a las personas que nos aman, a las personas que vemos como lo bueno, lo bonito, ¿no? Pero aquellos que nos hicieron daño, aquellos enemigos que sentimos, llega Que a les ser caiga un algo, rayo. exactamente, llega a ser algo tan difícil, pero por nuestro propio bien, para que no guardemos ese veneno en nuestro corazón, Dios nos está diciendo, amen a sus enemigos. Y si quieren un poquito más de información, pueden buscar en YouTube esta semana de evangelismo de la mujer por la Iglesia Adventista de Hispana de San Diego, donde la psicóloga Esther, que estuvo con nosotros en un episodio anterior, habla más acerca de esto. Es el perdón, es ese veneno que uno, o el no perdonar, es ese veneno que uno mismo se toma. Y la persona puede estar muy bien, la otra persona puede estar bien, pero uno es la que se está carcomiendo, la que lo está sintiendo. Y Jesús, pues nos ama, Él no quiere eso. Y al decir, amen a sus enemigos, pues eso no viene natural. Eso definitivamente no viene natural. Y estamos hablando de cualquier enemigo, cualquier persona que nos ha hecho tanto daño y tal vez digan, no, esta persona no. Desgraciadamente Jesús habla en general y nos dice a ese enemigo. ¿Por qué? Porque lo natural es defenderse, lo natural es guardar rencor o hasta desear que la otra persona pague. Exactamente, porque todo ese odio nos va a esclavizar, todo ese odio nos va a hacer alejarnos de Dios, como ya lo dijimos, alejarnos de la iglesia, alejarnos de todo porque sentimos ese odio. Entonces, Dios no quiere seres esclavos, Él nos hizo libres, por eso nos dio estas reglas, por eso nos dio esta ley que va más allá, más profundo hasta nuestros pensamientos, a nuestro corazón, porque si albergamos ese odio, albergamos ansiedad, albergamos miedo, albergamos rencor. Entonces, para no ser esclavos de ese odio, amemos a nuestros enemigos, pidamosle a Dios que nos ayude, que nos enseñe. Y algo muy poderoso es que Jesús no solamente predicó eso, Él también lo vivió. Así es que no es que podemos decir, es que, No me entiende. no, ajá, exactamente, no sabe lo que ellos me hicieron. Él mismo lo vivió. En la cruz tenemos el ejemplo perfecto. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Intercedió por nosotros. Entonces, de la misma manera, nosotros, aquellos que nos hacen daño, dijera la psicóloga, como dijimos esta semana, y si queremos ser cristianos 3.0, debemos interceder por aquellos que nos han hecho daño, debemos de orar por ellos y Dios nos va a ayudar para que podamos a lo mejor en algún momento decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, no les tomes en cuenta el daño que me hicieron a mí, sino que perdónalos y ayúdanos. A lo mejor hasta dijera la psicóloga que haga una reunificación y si no, no pasa nada, pero
que Dios sea el que obre aquí. Y ya no tenemos eso en nuestro corazón. Ujú. Y muchachos, eso no viene normal, eso no va a pasar de un día a otro. No es que ahorita al terminar el podcast todo va a estar bien. No, nos confronta muchísimo y nos confronta justo porque estamos lejos de Dios. Y es ahí cuando Dios nos quiere buscar y decir, ok, esto no es natural para ti, no te preocupes, déjame trabajar yo en ti, déjame que realmente si tú quieres ser mi seguidor, si tú quieres ser mi discípulo, si tú quieres ser amigo de Jesús, déjame que yo trabaje en ese corazón que ahora sí va a poder perdonar. Exactamente. Y perdonar debemos entender que no significa aprobar el daño. Significa dejar el juicio en las manos de Dios, que Él se encargue, que Él actúe como Él desea y permitir que Él sane nuestro corazón. Eso es lo que estamos dejando hacer a nuestro Dios al perdonar nosotros a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos enemigos que tenemos. Y después Jesús habla de hacer cosas buenas para que la gente las vea. Y eso sí lo veo muy natural. Yo creo que muchos hemos pasado por eso. Y decimos, no, pues sí, eso yo lo puedo hacer. Pero no va muy por ahí. Totalmente. Porque todo hoy se publica. Si vemos en las redes sociales, hay influencers que juntan dinero para ir a ayudar a personas y que darles despensa, arreglarles la casa, todo se publica. Y tristemente, inclusive la espiritualidad puede convertirse en apariencia, de que nada más me vean que estoy haciendo esto, que Selfie. ajá, sí, que soy buen cristiano, que sí estoy cumpliendo con lo que Dios dice. No. Y viene una pregunta, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué te gusta servir? Eh, ¿Por qué ayudas? ¿Por qué ves el bien o haces el bien a las personas? ¿Lo haces por amor a Dios o lo haces por una aprobación? Y estas preguntas están muy fuertes porque para nosotros, bueno, para mí que yo nací en la iglesia es más que nada, pues nada más por seguir porque eso es lo que aprendí desde pequeña. Pero no hay de verdad esa motivación o ese servicio de que, ¿sabes qué? Es por amor a Dios. No. Jesús, él trataba de quitar esas máscaras religiosas. A muchos de nosotros nos va a pasar lo mismo. Nos va a quitar esas máscaras religiosas y ojalá sea con esta lección que podamos de verdad profundizar en lo que Dios dice y quitarnos de esas apariencias, de eso de que me vean como un buen cristiano cuando soy todo lo contrario y que de verdad Dios pueda crear en nosotros una transformación en nuestra vida. Sí, y no, sí, tienes toda la razón. Creo que como jóvenes, muchachas, adultas que hemos crecido aquí, se hace todo por mm, rutina. Ya es, ¿por qué haces esto? Pues porque hay que ir el sábado a la iglesia. ¿Por qué haces lo otro? Pues porque mi mamá me enseñó a que tengo que ayudar en esto. Y ya no es porque siento este primer amor, esta emoción por Jesús, por estar enfrente con las visitas para que conozcan a Jesús, sino lo hago por una rutina, por algo que ya está, pues dicen que un ciclo tiene que hacerse 21 días para que se convierta en algo rutinario, ¿no? Imagínate, lo hemos hecho por toda una vida, por muchos años. Esto ya es muy rutinario para nosotros, pero Jesús no quiere que sea así. Y estas preguntas, en lugar de juzgarnos o en lugar de decir, ves, mira en lo que estás mal, quiere que nos confrontemos a una realidad. Y si es una respuesta que no es la correcta, que nos podamos sentar y decir, ok, Jesús, no estoy bien, déjame, le cambio el chip y déjame hacer lo que hago por amor a ti. Y lo más bonito es que este sermón termina hablando de algo que es no juzgar a los demás. Y cuando lo leí dije, no, pues no, hay que juzgar a los demás, pero no, a mí no me gustaría que me juzgaran. Entonces, somos expertos mirando los errores ajenos. Somos expertos en juzgar a los demás, pero muchas veces ignoramos nuestras propias luchas, nuestros propios pecados, nuestras propias batallas que hemos estado trabajando para quitar. Y cuando leemos no juzgar a los demás, pues también se trata de no juzgarnos a nosotros. Y al juzgar a los demás nos empezamos a llenar de orgullo, ¿no?
de que no, pues esa persona está muy mal y a ver cómo le va, a ver cómo le va. Y entre más nos llenamos nosotros de orgullo, no decías tú, Gaby, no vemos nuestras propias espinas que tenemos en el ojo y nos alejamos más de Dios, nos alejamos más de Dios y no sentimos esa necesidad de nuestro Dios. Entonces, esa es la advertencia más grande que Dios nos estaba haciendo. Dejen de juzgar, porque al juzgar te llenas de orgullo y empiezas a decir, es que yo estoy mucho mejor que esa persona. Y al pasar estos pensamientos por nosotros, nos empezamos a decir, es que ya no necesito de Dios, porque yo ya soy santo, ya hasta a lo mejor incluso podemos llegar hasta mejor que Dios, ¿no? Porque yo tengo que juzgar a la otra persona para que entienda, para que haga las cosas bien y le quitamos el lugar a Dios. Es que es por su bien. Ajá. O empezamos, como decías, a creernos mejor que los demás. Ajá. Y eso definitivamente no es algo ni bíblico, ni algo que Dios nos haya puesto de tarea, ni nos dijo, es que después de los 10 años de ir a la iglesia ya puedes tomar mi lugar. Sí. No, nada de esto. Entonces, yo creo que ahí está la razón por la cual Jesús amplía la ley. No para hacernos sentir sin esperanza, sino para mostrarnos que realmente todos necesitamos un Salvador. No hay ninguno. Exactamente. Todos somos pecadores y todos necesitamos de Dios. Y cuando uno realmente entiende la profundidad de la ley, dice, "Pues es que Señor, la ley condena, la ley es mala, la ley me está diciendo que soy malo, no hay esperanza para mí". Ahí entonces es cuando nosotros también entendemos la profundidad de la gracia, lo que Jesús hizo por nosotros. La ley muestra nuestra condición, cómo estamos, pero Jesús, si estudiamos lo que Él hizo por nosotros, podemos encontrar y que Él nos ofrece restauración, que Él nos ofrece ese salvaguarda, se podría decir. Esa promesa de que está bien, si eres un pecador, pero hay esperanza para ti. Y va más allá, acepta que eres un pecador. Ujú. Quiero darte esa esperanza. Y lo más hermoso del Evangelio es que Jesús no vino buscando personas perfectas, sino vino a transformar corazones rendidos. Y es por eso que nos dice, aquí está la ley. Fíjate que necesitas de mí. Fíjate. Y cuando nosotros nos vemos y decimos, es que necesito mucho, dejamos de mirar a los demás porque estamos o vamos a estar trabajando en nuestro interior, en nuestra relación. Entonces ya los demás serían como un apoyo para que todos juntos trabajemos y nos encontramos con nuestro Salvador en nuestros diferentes aspectos de la vida. Exactamente. Y para comprender un poquito más sobre la ley, me encanta la comparación que hace la lección acerca de si comparamos a la ley como un espejo. Si nos vemos en el espejo, vemos algo sucio, luego tratamos de quitarlo, tratamos de arreglarnos, de que quitar la manchita o el moco, la lagaña, lo que sea, para vernos bien. El espejo no lo podemos limpiar, no se puede limpiar el espejo, o más bien no nos puede limpiar a nosotros, sino que solo nos muestra qué es lo que tenemos que arreglar, qué es lo que está mal con nosotros, nada más. Y lo mismo pasa con la ley. Nada más nos muestra qué es lo que está mal. No nos puede limpiar, sino que solo nos muestra cuál es nuestro pecado, qué es lo que está mal en nosotros. Y en Romanos 3:20 nos dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, si no tuviéramos ese espejo, no supiéramos qué es lo que está mal en nosotros. Y se los pongo de tarea. Uno de estos días, cuando se despierten de su cama y se ven al trabajo, no se ven en el espejo. ¿Verdad? No. Véanse en el espejo porque seguramente, como lo dijo Cintia, van a tener que arreglar algo, ya sea el cabello, ya sea cualquier cosa que tengan que arreglar. Y si no lo arreglan, pues no es la culpa del espejo, sino es la de nosotros por no fijarnos en el espejo. La ley de Dios está ahí para mostrarnos en qué está mal, en qué podemos mejorar, en cuál es nuestra realidad. Y por medio de eso, llegar a nuestro conocimiento y reconocimiento. Exacto, y ahí viene algo muy hermoso después. Dios sí nos muestra nuestro pecado, pero no es para condenarnos sin esperanza, sino para llevarnos hacia Jesús. Es muy importante que sí, nosotros debemos de, ¿cómo se dice?, hablar sobre el pecado,
decirlo, que no se quede en nuestros corazones ni a ocultarlo, sino que hablarlo, pero también es súper, súper importante llevar a los pies de Jesús nuestro pecado y nosotros mismos. Ya sea que como iglesia hablemos sobre un pecado o como nosotros mismos tomar la iniciativa de hablar sobre un pecado, hablarlo, pero también llevarlos a los pies de Jesús. Muy importante. Y es que la ley jamás va a poder salvarnos. No, y yo creo que eso muchas veces lo malinterpretamos y queremos que o creemos que cumpliendo los 10 mandamientos ya vamos a ser salvos. Y llevamos una lista, tal como los fariseos. No, es que yo ya hice esto, 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 esto. Es que él no lo está cumpliendo. Pero se nos olvida que la ley no nos va a salvar. Lo único que nos salva es Cristo Jesús. Y en Efesios 2:11 nos dice, la salvación es por gracia mediante de la fe. O sea, nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado, nuestro error, traerlo a los pies de Jesús y por gracia y por fe creer que vamos a ser salvos. Y si después de todo esto decir, no, pues es que cómo controlar los pensamientos, cómo controlar los deseos, cómo controlar quién soy yo, nos empezamos a ver como que, ¿sabes qué? Pues seguir a Dios está muy difícil, es una carga horrible. No lo sintamos así, no lo sintamos así. Porque cuando amas a alguien, pues la obediencia deja de ser una obligación y se convierte en una respuesta de amor, se convierte en algo que uno quiere hacer por la otra persona, cambiamos todo. Cuando queremos a una persona, amigo, pareja, mamá, papá, o queremos quedar bien con alguien, cambiamos todo lo que a esa persona le puede gustar para nosotros agradarle. No porque es una carga, simplemente porque queremos complacer a esa persona. Exactamente, no obedecemos para ganar la salvación, obedecemos porque ya fuimos amados y salvados por Cristo. Es una respuesta a ese amor que Dios nos da. Y el legalismo dice, obedece para que Dios te ame. Cumple esos 10 mandamientos para que entonces Dios te vaya a amar. Pero no, el Evangelio dice, Dios ya te ama. Por eso comienza a cambiar. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y en Mateo 7, esta es una de las partes más fuertes del Sermón del Monte, en Mateo 7:21, porque nos confronta a otra realidad. No todo el que me dice Señor, Señor. Esto me duele bastante porque lo vemos en muchas de nuestras iglesias. Sabemos que hay hermanos muy consagrados que conocen muchísimo de la Biblia, pero nos dice Dios, no basta con conocer de la Biblia, no basta con conocer versículos, no basta con ir a la iglesia, no basta con aparentar esa espiritualidad que muchas veces mostramos aquí delante de otros. Lo importante es una relación real con Él. Eso es lo que va a hacer el cambio y eso es lo que nos distingue de otras personas. Y eso es lo que más se necesita ahorita en este mundo, una relación real con Él que le diga al mundo, ¿sabes qué? Jesús me ama, murió por mí y por ti y te lo estoy demostrando por cómo Dios ha vivido conmigo, cómo Dios me ha ayudado en mi vida. Y yo tengo un cantante favorito y conozco todo de él. Conozco su fecha de nacimiento, dónde nació, todas sus canciones. Conozco todo de este personaje. Pero, ¿saben? Nunca lo he visto. No tengo una relación con él. Es más, ni siquiera sabe que existo. Muchas veces conocemos a Jesús, conocemos mucho acerca de Dios, conocemos la Biblia entera, no sabemos pasajes bíblicos, pero no conocemos realmente el carácter ni nada de Dios. No tenemos una relación con Dios. Y muchas veces este versículo que dice, no todo el que dice Señor, Señor, nos pone la piel chinita porque también corremos el peligro que nos diga, no te conozco. Y ahí viene una pregunta muy importante para nosotros. ¿Estamos permitiendo que Jesús transforme nuestro corazón? La Biblia es palabra que tiene poder, es palabra que puede transformar vidas, que puede cambiar absolutamente todo. Si la estamos leyendo nada más, si estamos conociendo, sí, vamos a conocer versículos, pero si nuestra vida no está siendo transformada por nuestra palabra, por la palabra más bien de Dios, deberíamos de reflexionar realmente cómo estoy leyendo, qué es lo que estoy haciendo. Y de verdad,
estoy dejando que Dios transforme mi corazón? Jesús terminó el Sermón del Monte hablando de dos constructores. Uno que edificó sobre una roca y otro que edificó sobre una arena. Yo no soy constructora, Cintia tampoco, no somos arquitectas, pero si ustedes lo son, pues díganos cuál es la diferencia o qué creen que duró más. Ambos escuchaban la palabra de Jesús y recuerdan, pero solamente uno la puso en práctica. Y es que la diferencia no era escuchar, era obedecer. Y hoy Dios nos sigue haciendo la misma invitación. Debemos de construir nuestra vida en Él, poner nuestros fundamentos en Él y créanme que esa casa, por más que lleguen las tormentas, no va a caer. Y creo que ya les dimos un spoiler. La casa que duró y que estuvo fuerte, pues fue la que se construyó en la roca. Fue la que el constructor siguió las instrucciones de Dios. Fue la que el constructor puso a Jesús como en primer lugar. Y a veces nosotros queremos acercarnos a Dios sin confrontar nuestro pecado o nuestras necesidades. Queremos paz sin arrepentirnos. Queremos esa bendición sin transformación. Queremos esa relación con Dios sin realmente rendir nuestro corazón. Pero Jesús en el Sermón del Monte nos enseña que el verdadero cambio empieza solo cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Él. Ahí es donde empieza el verdadero cambio. Reconozcamos hoy que necesitamos de nuestro Dios. Y si algo se nos olvida, recordemos que la ley no existe para alejarnos de Dios, sino para mostrarnos cuánto necesitamos su gracia. Exactamente. Y Jesús no vino por personas perfectas, hermanos. Por más que intentemos engañar a todos, no, para Jesús no. Jesús no vino por esas personas perfectas. Él vino por aquellas personas imperfectas, heridas y pecadoras que reconocen su pecado. Él no espera que lleguemos limpios. Él es el que nos limpia. Él nada más nos dice, ven a mí así como estás, yo te recibo, solo ven a mí, reconoce tu necesidad, arrepiéntete y ven a mí. Así es que si en esta lección tú empezaste, no, yo estoy bien, yo espero realmente que al final, al ir ya terminando, aterrizando esta lección, podamos decir, no, yo quiero estar mal. Y no porque querramos estarlo, sino porque estemos reconociendo que estamos lejos de nuestro ideal, que estamos lejos, pero que no es lo último. Al reconocer, nos acercamos al único que nos puede cambiar. Así es que si empezamos esta lección diciendo, no, yo no estoy tan mal, espero que ahorita podamos decir, no, sí estoy mal, quiero cambiar, necesito cambiar y me voy a acercar para cambiar con el único que puede hacerlo. Y ahora sí, palabras finales. Bueno, primero que nada, la ley nos muestra una necesidad. Pero también el Evangelio siempre nos recuerda que en Jesús hay gracia suficiente para transformarnos. No importa cuántas veces hayamos fallado, su gracia siempre sigue siendo suficiente. Yo me quedo con que Dios no te enseña tu pecado para alejarte de Él. Él lo hace porque te ama demasiado como para dejarte igual. Y hay algo más, hay algo que se me quedó muy grabado. ¿Por qué la necesidad de cambiar? Porque en el cielo no vamos a llegar con nuestro carácter y Dios quiere que estemos allá. ¿Por qué nuestra necesidad de querer tener una conexión con Dios? Porque así como estamos, no vamos a poder llegar. Y Jesús ya dio su vida. Así es que no es tarde. Puedes acercarte a Él ahora que Él te está llamando. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Conectados. Y recuerda que Jesús no solo quiere cambiar tus acciones, sino quiere quiere transformar tu corazón. Así es, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye.